Hoy nos daremos cuenta de la vital importancia que tienen los 10 mandamientos y que, por cierto, es el carácter de Dios, del único Dios todopoderoso. Hablaremos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20 del 1 al 17. Los grandes principios de la ley de Dios están integrados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Cristo fue un ser humano que nunca pecó y que Él estuvo perfecto hasta su muerte porque Él obedeció la ley de Dios, se sometió a Dios, a su carácter. Vamos a leer Mateo 22, 37 al 40, donde dice... vamos a leer desde el 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Alguien le pregunta a Jesús y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, con todo tu ser. Y dice, este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. No es que sean dos mandamientos, sino que el primero nos manda a amar a Dios, que si nos vamos a buscar la ley de Dios en las piedras, la primera piedra, están 4 mandamientos que se dirigen a Dios, amar a Dios. Son los 4 mandamientos que nos llevan a amarlo y a obedecerlo. Y los otros 6 mandamientos son para el ser humano. Y ahora vamos a mirar qué versículos son. Dice 1 Juan 5:3. A ver qué nos dice Juan 5:3. Dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando dice que no son gravosos, quiere decir que no son difíciles de llevar cuando permitimos que su espíritu obre en nosotros. Entonces, cuando para el ser humano es un placer obedecer la ley de Dios, pero si no está el espíritu de Dios, pues sí es gravoso. Por eso es que tenemos que permitir que Dios obre en nosotros. Y aquí dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Eso es obligatorio, no es una opción, es obligatorio si queremos ser salvos. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas. Y son obligatorios para todas las personas en todas las épocas. O sea, desde que Dios hizo a Adán y a Eva, de hecho los demás mundos, los millones de mundos que hay en el universo, son guiados por la ley de Dios. Por eso que son perfectos. Y nosotros caímos en el pecado, por eso necesitamos volver a obedecer la ley de Dios para llegar a la perfección y entonces poder estar de nuevo en ese mundo perfecto que Dios había creado al principio. Salmos 111:8. Vamos a ver qué dice. Salmos 111. Dice: fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. O sea, la ley de Dios ha existido desde siempre, es eterna. Por eso es que sigue en vigencia y lo seguirá estando eternamente. Leamos Mateo 5:17. Este versículo es clave, donde Jesucristo nos dice, con sus propias palabras, nos dice 5:17. Jesucristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice que Él no vino a anular nada, ni a quitar nada, ni a abolir nada. Él vino, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a enseñarnos cómo cumplir la ley. La ley es una ley de amor, puesto que es el carácter de Dios, del Señor. Entonces Él vino a mostrar cómo era amando. Él amaba a su Padre y se sometía a su ley y amaba al prójimo. Por eso es que Él hacía milagros, lo sanaba y siempre estaba pendiente del que necesitara cualquier cosa. Y sobre todo, pues la vida eterna, porque al abrir sus ojos a la verdad, esas personas se entregaban a Dios y obedecían su ley, y por ende están esperando la salvación cuando Jesucristo venga y los resucite. Dice: no he venido a abrogar, sino a cumplir. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Él dice que primero se acaba el mundo antes de que su palabra falle. La tierra pasará, porque va a llegar un momento en que él llegará al fin de esta tierra y se habrá cumplido todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice que nada debe ser quitado de la palabra de Dios, porque todo se cumplirá. Por eso dice aquí que primero pasará el cielo y la tierra. Se tiene que cumplir todo lo que en la Biblia está dicho para que después sea destruida esa tierra y sea de nuevo hecha perfecta. Entonces,
Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma. El pueblo de Dios no es una denominación, no es un pueblo, no es Israel como tal. La nación de Israel no es pueblo de Dios, fue pueblo de Dios hace muchos siglos. Pero el pueblo de Dios es todo aquel que se integre a obedecer sus mandamientos. Ese es el pueblo de Dios. Entonces dice que Dios hizo un pacto con su pueblo, con todo aquel que quiera participar de este pacto. Dice, y son la norma del juicio divino. Vamos a leer Éxodo 34:28. 34:28. Dice, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Estuvo Moisés en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Dice, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí es cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos escritos en tabla, pero eso no quiere decir que ahí empezaron. La ley de Dios es eterna. Se las dio a Moisés para que el pueblo entendiera qué es lo que tenía que hacer, que tenía que obedecer si quería ser bendecido por Dios. Y dice, ¿dónde me quedé? 34:28, donde dice que Moisés estuvo en el monte con Dios y que le dio las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Santiago 2:12. Santiago 2:12. La palabra de Dios es muy bonita, aparte de que Dios te va dando sabiduría para que la vayas entendiendo y que se te haga un deleite en su palabra, sus mandamientos. Al obedecerla, la palabra de Dios nos lleva a perfeccionarnos y por ende, cuando Jesucristo venga, ser llevados al cielo para vivir de nuevo en su presencia, porque Él nos creó, somos su creación y Él quiere que su creación viva de nuevo ante Él, ante su presencia, conviviendo con Él eternamente. Santiago 2. Dijimos 2:12. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad son los 10 mandamientos, porque cuando tú obedeces la ley de Dios, los 10 mandamientos, tú eres libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, porque Él te va ayudando a dejar de pecar y te hace libre de las garras de Satanás, porque mientras que no conozcamos a Dios, estamos bajo el mandato de Satanás hasta que la luz llega a nosotros, o sea, la verdad de Dios llega a nosotros y entonces nos libera. Por eso se llaman los 10 mandamientos la ley de la libertad. Y dice aquí que seremos juzgados por ella. Quiere decir que tenemos que obedecer su ley, porque cuando llegue el juicio, entonces si no obedecimos la ley de Dios, nos perderemos. Seremos juzgados por los 10 mandamientos. Dice, por medio de la obra del Espíritu Santo señalan el pecado y despiertan el sentido de la necesidad de un Salvador. Cuando tú entiendes qué es la ley de Dios, ella te lleva a que tú sepas que estás mal, que estamos pecando. La ley de Dios nos hace ver nuestra inmundicia como seres humanos, o sea, nosotros pecamos todos los días. Y aquel que se entrega a Dios deja de pecar porque el Espíritu de Dios está obrando hasta que lo hace perfecto. Pero aquí dice que por medio de la obra del Espíritu Santo es necesario el Espíritu Santo que obra en ti para que Él pueda enseñarte que estás mal, que estamos mal. Mira lo que dice Juan 16:8. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y resucitó, se fue al cielo y después se envió a su Espíritu. Dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, porque mientras nosotros no conocemos a Dios, nosotros estamos viviendo como creemos que está bien, pero no es que esté bien, es que porque no conocemos la ley de Dios. Pero cuando venga el Espíritu Santo a tu vida, si tú le permites entrar, Él te hará saber que estás mal, así como me lo hizo saber a mí y como se lo ha hecho saber a muchas personas. Y es entonces cuando nos damos cuenta que necesitamos de Cristo. Por eso aquí dice que nos hace tener la necesidad de un Salvador, o sea, Cristo Jesús. Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el pecado entró al mundo, automáticamente hubo una separación entre Dios nuestro Creador y el ser humano, porque Satanás es el que empezó a gobernar
Pero dice que cuando le permitimos al Espíritu Santo obrar, entonces Él nos hace ver que estamos en un error y nos ayuda a dejar de pecar para que estemos cada vez más cerca de Dios, y cuando venga Jesucristo poder estar ante la presencia de Él sin temor alguno, porque estaremos sin pecado como lo está Él. Él no puede estar donde hay pecado. La luz y la oscuridad no pueden estar en un mismo lugar. Así que si tú quieres que Dios viva en ti, la oscuridad se tiene que ir y solamente la luz la echa fuera. O sea, Dios echa fuera a Satanás. Pero es necesario que conozcas que la ley de Dios es muy importante para que podamos entender que estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice este versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero si tú quieres regresar a Dios, permítele que su Espíritu obre en ti y te transforme. 23, ok. Y Hechos 4:12. Hechos 4:12. Ok, nos dicen: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo podemos ir al cielo. La muerte de Él es un boleto, si así lo quieres tú, es un regalo. Si tú quieres escoger ese regalo, ese boleto, esa gracia para ir al cielo, solamente por medio de Jesucristo. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros y Él te lo regala, si así lo quieres. Entonces, pero dice que en ningún otro hay salvación. Muchas personas confían su salvación en un sacerdote, en un pastor, en una estatua, en un santo, ¿cómo les diré? En un ídolo, en un pedazo de yeso, en algo que no tiene vida. El único que tiene vida es Jesucristo. Él es el Dios viviente que está en el cielo y que está intercediendo ante su Padre para que todos aquellos que quieran ser salvos, pues lo sean. Entonces no puedes confiar en un pedazo de yeso, en un pedazo de madera, no puedes confiar en un sacerdote, en un pastor, en una persona. No me creas a mí. Tú ve a la Biblia y corrobora lo que Dios te estoy diciendo. Pídele sabiduría a Dios y Él te llevará a la verdad si tú quieres ser salvo. Entonces dice aquí que en el único que hay salvación es en Cristo Jesús. La salvación es totalmente por la gracia, es un regalo que Dios nos da si lo aceptamos, y no por las obras, pero su fruto es la obediencia. Cuando llega Dios a tu vida y te ilumina, y te hace ver que estás mal, como me lo hizo saber a mí, entonces me doy cuenta que necesito un Salvador y le pido que me ayude a ser transformada. Y dice que si yo obedezco, pero esa obediencia viene por el Espíritu de Dios, nosotros no podemos hacer nada sin Jesús, sin Dios. Entonces Él nos dice: si tú quieres ser transformado, quieres ser salvo, permite que mi Espíritu obre en ti, te transformaré y entonces podrás estar a mi lado otra vez. Es lo que dice Jesucristo, dice Dios. Entonces, por eso la importancia de saber qué son los 10 mandamientos y que necesitamos obedecer para ser salvos. Dice que es un regalo, la salvación es un regalo, pero ese regalo nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios, a obedecer a Dios. Dice la obediencia a los mandamientos. Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9. Nos dice la palabra de Dios: porque por gracia soy salvo. O sea, Dios nos regaló la salvación, pero vamos a seguir leyendo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, de creer en Jesucristo, de creer que es el único que por Él viene la salvación, de creer que Él vino a morir, de creer que lo que está escrito en su palabra es verdad, de creer en Él, de creerle a Él más bien. Porque todos creemos que hay un Dios, pero ¿le creemos lo que Él dice? Y aquí Él dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que Dios nos da. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para hacer el bien, para hacer lo correcto, para obedecer. Y luego dice Santiago 2:14. Santiago 2:14 nos dice, 2:14 dice: hermanos míos, aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, porque no solamente tenemos que creer, tenemos que obrar, tenemos que
Un ejemplo, por ejemplo, cuando Dios llegó a la vida de Noé y le dijo que construyera un arca para la salvación, si él nada más hubiera creído, no construye el arca, pero creyó y obedeció. Le dijo que iba a venir un diluvio y Noé le creyó a Dios. Entonces, al creerle, lo lleva a obrar. Hizo el arca para que pudieran ser salvos. Así es la vida cristiana en el ser humano. En este caso, cuando Dios llegó a mi vida, me hace ver que yo estoy mal, entonces me da de su espíritu para ayudarme a entender y para irme preparando, y por agradecimiento al regalo que me ha dado de la salvación por medio de su Hijo, yo obedezco porque quiero ser salva. Esas son las obras, obedecer la ley de Dios. Y obedecer la ley de Dios nos lleva a estar bien con Dios, eh, a volver a ser semejantes como nos hizo al principio, porque Dios hizo semejante al ser humano a Él. Perfectos nos hizo y tenemos que regresar a la perfección si queremos estar de nuevo ante su presencia. Entonces, 14, y vamos a leer también el 17. Dice, así también la fe, o sea, creerle, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que por más que digas que crees, pero no obras, te perderás igual. Las dos cosas van de la mano, la fe y las obras, creer y obedecer. Eso es lo que significa. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar. Obedecer a Dios te hace sentir feliz porque conoces al Rey del universo, porque obedeces. Fíjense, el Rey del universo, el único Dios todopoderoso, tiene comunión contigo. ¡Qué privilegio! Entonces, cuando Dios te hace saber eso, te da una satisfacción, una paz, un gozo, un bienestar. Por eso es necesario conocer la ley de Dios y obedecerla. Y dice 1 Juan 2:3, vamos a ver qué dice 1 Juan 2:3. Dice, y en eso sabemos que nosotros le conocemos a Dios. Dice, si guardamos sus mandamientos. Cuando tú guardas los mandamientos, Dios se revela ante ti y empiezas a conocerlo. Y es muy bonito y es un privilegio conocer al Hacedor del universo. Entonces eso, el amor hacia Él, porque Él nos abrió nuestros ojos a la verdad, nos hace amarlo y obedecerlo. Entonces vamos a leer Deuteronomio 28. Fíjense este versículo, qué bonito está. Y es una promesa de Dios. Dios no miente y Dios cumple esta promesa a todo aquel que quiera obedecer. Deuteronomio 28 dijimos. 28, 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, aquí está muy claro, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice Dios, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Quiere decir que Él te dará éxito, te dará, estoy hablando en un sentido espiritual, Él te hará crecer y Él te hará sobresalir. Muchas personas logran el éxito, la fama por medio de ellos mismos. Pero ¿cuántos sacrificios no pagan por eso? Hasta muchas veces le venden la vida a Satanás con tal de tener éxito. Y se pierden eternamente porque le entregaron la vida a Satanás. Sin embargo, cuando tú le entregas la vida a Dios, Dios te da ese éxito. En lo que tú emprendas, en todo lo que tú hagas, Dios estará ahí para exaltarte, para hacerte una persona diferente, para que todo el mundo sepa que tú eres hijo de Dios. Y dice aquí que si tú obedeces los mandamientos, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te hará un ser diferente a todos los demás y te dará todo en esta tierra. Hablando espiritualmente, materialmente, físicamente, te dará sanidad y te dará una mente llena de inteligencia y sabiduría de su palabra para que tú puedas llevar ese mensaje a los demás y que más personas gocen de ese privilegio, de conocer a Dios, de obedecerlo y de ser exaltados, como Dios exalta a todo aquel que le honra. Primera Samuel, no recuerdo qué capítulo, pero dice, yo honro al que me honra. Si tú obedeces la ley de Dios, Él te honrará. Él te dará todo lo que tú necesitas y más. Vamos a leer también, Salmos 19:8. Salmos 19:8. Sí, Salmo 19:8. Nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, o sea, perfectos, que alegran el corazón. Si tú obedeces la ley de Dios,
Dios te va a dar un gozo y una felicidad que no pertenecen a esta tierra. La felicidad que la gente cree tener en esta tierra no es felicidad, son momentos, no es felicidad como tal. La verdadera felicidad viene de Dios. Cuando tú obedeces a Dios, dice que Él te da el gozo, te da una alegría en el corazón. Tú te mantienes en paz a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Hay muchas personas, y yo pasé por ahí, lo digo por eso, porque yo pasé por ahí. Hay muchas personas que cuando no conocemos a Dios y pasamos por situaciones muy graves, como yo en mi caso pasé por una depresión muy grave, piensas que es normal, que te enfermaste y que tienes que tomar medicamento para curarlo. Y eso es falso completamente. Dios permite, como en mi caso y como en el caso de todas las personas, Dios permite que tú pases por eso para que tú clames a Él y Él pueda llegar a tu vida. Pero preferimos ir a tomar medicamentos y obedecer a los doctores en vez de ir a Él, que Él es el doctor de doctores, Él es el dador de vida. Y si tú te entregas a Él, Él te mantendrá sano física, mental, espiritualmente. Entonces, aquí dice que cuando tú obedeces, Él te dará alegría en el corazón. Te da la paz que no podemos entender porque viene de Dios, y te da el gozo de saber que aparte de todo lo que te puede dar aquí en la tierra, te dará la vida eterna para que estés en su presencia. Leeremos también, dice, es una evidencia de nuestro amor a Dios y de nuestra preocupación por nuestros semejantes. En la primera tabla de los 10 mandamientos, Dios escribió los primeros 4 que se encuentran en Éxodo 20 del 2 al 11. Esos son para Dios. Si tú amas a Dios, obedecerás esos 4 mandamientos. Y los otros se encuentran, los otros 6 mandamientos son para el ser humano, para el prójimo, para el ser humano. Dice Éxodo 20 del 12 al 17. Cuando tú obedeces esos mandamientos, que en total son 10, pero que se dividen en 2, si lo queremos ver así, porque la primera tabla son 4 que son para Dios y los otros 6 son para el ser humano, conforman los 10 mandamientos. Seremos felices porque estaremos haciendo la voluntad de Dios y estaremos amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Dice, la obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. Cuando tú permites que Dios obre en ti, el Espíritu Santo obra y te va perfeccionando y te va dando a entender muchas cosas que Dios quiere revelarte, y te darás cuenta que eso es necesario, que era necesario hacerlo, pero eso pasará si tú lo permites. Si tú no permites que Dios entre en tu corazón, nada podrá salvarte, te perderás. Aquí dice Juan 17, dice la palabra de Dios, porque aquí dice que por fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas. Dice Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la Biblia, cuando tú lees la Biblia todos los días, tienes una comunión con Dios, Él te irá transformando, te irá santificando, o sea, apartando del mundo, dejarás de pecar y irás siendo perfeccionado. Y si llegamos a morir en ese proceso, seremos resucitados porque estábamos en el proceso de perfección. Pero las últimas personas que vivirán en esta tierra, los que enfrentarán la última batalla, ellos sí serán perfectos 100% porque Dios estará dentro de ellos por medio de su Espíritu Santo. Esas personas serán perfectas. Es la iglesia por la cual dice Apocalipsis que Dios vendrá. Dice que vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado. Entonces, Apocalipsis 14:12, ese es el último versículo que le deja más que claro y está en el último libro de la Biblia, para que entendamos que estamos viviendo al final. Dice 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos serán los que serán salvos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Jesucristo tuvo fe en su Padre de que Él lo mantenía por medio de su Espíritu a salvo, sin pecar. Y si nosotros tenemos esa fe de Cristo, si nosotros creemos que Dios tiene el poder para santificarnos, para transformarnos, para perfeccionarnos, entonces seremos salvos. Y entonces nos llevará a guardar los 10 mandamientos. Es muy fácil de entender si tú permites que Dios abra tu entendimiento, como lo hizo conmigo, así como lo ha hecho con tantas personas. Está muy claro, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los que serán salvos. Así que te invito a que leas la Biblia y que le abras el corazón al Señor para que entre en ti y te perfeccione y te haga saber que necesitas de Él para ser transformado, para poder estar de nuevo a su lado. La ley de Dios es el carácter de Dios, porque si te pones a analizar bien, ahí dice no matarás, no mentirás, no codiciarás, y Dios no hace nada de eso. Por eso la ley de Dios es el carácter de Él mismo, de Dios, y Él quiere que nosotros también tengamos su carácter, por eso es que nos dio su ley.
Pues nada, los dejo con esto, es muy importante, de hecho de vital importancia y seremos juzgados por la ley. Así que nada, ve a la Biblia, estudia, pídele sabiduría a Dios y que Dios te bendiga.